que siempre se nos olvida. Bueno, hoy tenemos una sesión, yo creo que muy bonita, no para los que nos gusta la historia y la arqueología. Yo creo que pocas emociones hay tan fuertes como la de descubrir los restos de un pasado remoto, y en particular la de una tumba del Antiguo Egipto, ¿no? De hace 3.000 o 4.000 años. El bajar por un pozo oscuro hasta encontrar una puerta sellada, penetrar al recinto de la tumba y seguir los suerte, y si los ladrones de la antigüedad o los actuales no han saqueado la tumba, pues encontrarse todos los objetos tal cual estaban desde hace 3.000 años, las pinturas como si estuviesen recién pintadas, gracias a la sequedad del desierto. En fin, esto es una visión muy romántica y muy bonita, pero hay luego un trabajo continuado de investigación, de restauración, de catalogación, en fin, la puesta en valor de las llaves, ¿no? Ese es el trabajo quizás más menos vistoso, pero es el más útil y más fructífero por lo menos para los que luego leemos los documentos, ¿no? Bien, pues hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de un arqueólogo investigador que nos puede hablar en primera persona como protagonista de una de estas experiencias. El profesor Emilio Izaguirre Gómez ha dirigido el equipo de investigadores de la Universidad de Segovia en la misión arqueológica a la tumba de Montenhat, que fue un gobernador del Alto Egipto del siglo VII a.C., de la época saíta. Esta tumba se encuentra situada en la zona de Asasif, en el oeste de Luxor, en uno de los lugares donde sí tenemos un complejo funerario mayor de Egipto. Y bueno, pues se trata de una misión internacional en la que participan, aparte de la Universidad de Segovia, otras diferentes universidades del resto del mundo y en particular la Universidad de Tübingen, de Alemania, ¿no? El profesor Izaguirre ha dirigido este equipo investigador en las misiones desde los años 2006 a 2011, todavía sí, ¿no es cierto? Y bueno, la misión va a continuar. Ahora está comentado que está un poco en suspenso debido a la situación sociopolítica que vive ahora Egipto y que de momento desaconseja, por el momento, meterse muy a fondo, ¿no? Bueno, hablando en general de la participación española en Egipto, en las misiones arqueológicas, yo creo que evidentemente España no fue un país puntero en los primeros momentos, pero yo creo que sobre todo en los últimos 20-25 años está adquiriendo un papel muy importante y la participación está siendo muy, muy valiosa. Haciendo un poco de patria, haciendo una breve historia que me permito como paréntesis en la presentación presentaros sin que tarde demasiado, ¿no? Porque lo importante es lo que nos va a hablar el profesor Izaguirre. Pues como digo, haciendo una breve historia de la arqueología española en Egipto, nos podemos remontar a finales del siglo XIX, pero con una presencia muy puntual, muy anecdótica. El primer egiptólogo que yo tengo registrado es el diplomático Eduardo Toda-Iguel, que era natural de Reus y que participó en el 1886 en el descubrimiento e inventariado de la tumba de Senetyen, en una campaña que dirigió el entonces director del Servicio de Conservación de Antigüedades de Egipto, Gastón Maspegó. Después de un largo, bueno, con alguna participación así anecdótica también más, hubo un largo parón hasta el año 1959. Entonces la UNESCO lanza una voz de alerta. Los tesoros de Nubia van a ser invadidos por la destrucción de la presa de Asuán y se hace un llamamiento internacional para rescatar esos tesoros, ¿no? Entonces España acude a ese llamamiento con 6 misiones, 6 equipos que dirige el profesor Martín Almagro y que trabajan entre 1961 y 1964. Pues fruto de este trabajo fue la donación por parte del gobierno egipcio de varios miles de piezas, algunas de las cuales están en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el templo de Debod y sobre todo, pues también lo que es más importante, una concesión que se hizo para que España pudiese intervenir en el yacimiento de la ciudad egipcia de Nesut, que se conoce más por el nombre griego de Heracleópolis Magna, ¿no? Allí trabajó el profesor Almagro hasta 1979 y luego desde 1984, ya llevan más de 25 campañas, Carmen Pérez Díez, la actual conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional, pues
está trabajando allí. En las 2 últimas décadas la presencia española en las misiones arqueológicas se ha multiplicado y está siendo, como digo, muy valiosa. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1992 una misión de la Universidad de Barcelona dirigida por el profesor Josep Lladró se hizo cargo de las excavaciones en la ciudad de Osirrinco, que estaba siendo sometida a un saqueo clandestino y sistemático, ¿no? A raíz de las inundaciones en 1997 en Deir el-Bahari, pues también los investigadores Francisco Martín y Teresa Benman se hacen cargo de la excavación y limpieza del interior del hipogeo de Senelmut, para después iniciar los trabajos de restauración y consolidación del monumento. Desde 2002 también van varias campañas. José Manuel Galán del CSIC dirige las campañas del proyecto Yehuti en Dragabu el Naga. En fin, actualmente hay numerosos equipos españoles trabajando en Egipto, entre los que merece una mención destacada precisamente el trabajo en el que ha participado, la misión en la que ha participado el profesor Emilio Illarregui. Y el profesor Illarregui, que trabaja en el equipo de investigación en la unidad arqueológica de la Universidad de Segovia, que a su vez trabaja tanto para arquitectura como para la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Comunicación, pues no solamente se dedica a la egiptología, sino que veo que es un investigador y arqueólogo muy versátil, ¿no? Porque precisamente su otra gran especialidad, quizá a lo mejor la más importante o la que ha dedicado más tiempo. Sí, de egiptología no tengo ni idea. Del otro, bueno, un poco más, pero básicamente yo me dedico a otra cosa. Romana, ¿no? Su especialidad es la numismática, el ejército romano y la romanización. Ha dirigido varios proyectos, algunos de los cuales cito, por ejemplo, la circulación monetaria de los campamentos romanos altoimperiales en la meseta norte, el caso de Herrera de Pisuerga. Él ha sido director de los campos de trabajo internacionales de Herrera de Pisuerga, donde estuvo alojada la Legio III Macedónica. Otro proyecto ha sido el abastecimiento de numerario al ejército romano y monetización del entorno civil. Otro ha sido la antena europea del románico, la catalogación del románico rural europeo. Dentro de este proyecto, él ha sido miembro del comité de dirección y responsable del proyecto en Aquitania y en el Camino de Santiago Palentino. Otro proyecto, por ejemplo, vías navegables en Europa, y como no podía ser menor, pues también el estudio histórico arqueológico de los recintos amurallados segovianos. Como veis, un currículum, no solamente este, sino evidentemente mucho más, muy extenso, muy brillante, así que para la Universidad Popular de Carmen de Michelena de Tres Cantos es un auténtico orgullo recibir a este investigador tan importante. Le agradecemos su presencia aquí, máxime cuando viene desde Segovia, ¿no? Y bueno, pues abusando de su confianza, y dado que él es especialista en el mundo romano, a ver si tiene un huequecito otro año y también nos habla de este tema. Un placer. Así que le damos la bienvenida. Bueno, en primer lugar, felicitarles por su trabajo, agradecerles la invitación y espero que, aunque el papel lo aguanta todo, pueda explicarles un poco cómo ha sido este proyecto, qué es lo que sabemos de aquí, del compañero Montenhat, y primero intentaré explicarles un poco la génesis del proyecto, cómo se llevó a cabo, un elemento que imagino que también será interesante, cómo se financió, hasta qué punto se llegó del proyecto, y luego intentaré hablarles un poco de la figura de Montenhat, un auténtico superviviente, de la tumba como tal, de las intervenciones en la zona superior de la tumba y en la zona de los dos patios y las cámaras internas, y por último enseñarles cuáles han sido las novedades de las últimas campañas. Bueno, en primer lugar, la idea que tenemos todos de arqueología es la de Indiana Jones. Como ustedes saben,
la mayor parte del tiempo de un arqueólogo no se dedica a este tipo de aventuras, sino que fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar es que la arqueología es bastante menos romántica y atrayente y es producto de toda una serie de gentes muy diversas que colaboran en esos proyectos. Yo no soy egiptólogo, la razón por la cual yo tuve que hacerme cargo de una parte del proyecto, que era la coordinación de los distintos grupos europeos y americanos que intervinieron en el proyecto, y la coordinación arqueológica y de arquitectos, restauradores y demás extranjeros dentro de este proyecto. Evidentemente, en esta tumba hay una génesis en la que luego les intentaré explicar, que también es un elemento bastante novelesco, la historia de las intervenciones en la tumba. En el año 2005 se está interviniendo en una tumba cercana, que es la tumba de Padinae. A partir de ese momento se establece un convenio con el Supremo Consejo de Arqueología y Monumentos egipcio, una serie de sponsors, la Universidad de Tübingen y nosotros. En un momento determinado, lo que se establece es la intervención dentro de un plan global en inicio de 5 años, con un convenio con el Ministerio y Tübingen y nosotros. En primer lugar, se firman los permisos y luego se establece un comité de seguimiento y dirección. En ese comité interviene, por un lado, la Universidad de Tübingen, con la figura de la doctora Gammer, Ingrid Gammer, y de Faruk Omar, quien había sido su ayudante en la Universidad de Tübingen, pero al tener doble nacionalidad aparecerá como el coordinador ante el elemento egipcio. En segundo lugar, un representante de los sponsors. La mayor parte del patrocinio ha corrido a cargo de una serie de empresas, fundamentalmente españolas, que corrieron con un equivalente al 70% de la financiación. A la vez, intervienen en la Universidad SEC de Chile y Ecuador, tanto con el envío de alumnos y de técnicos, como con la cofinanciación fundamentalmente del pago de los técnicos que venían, por ejemplo, geólogos mineros, que venían desde Ecuador y Chile, así como de 5 alumnos en cada una de las campañas. El Instituto Arqueológico Alemán de Berlín financió parcialmente la intervención, fundamentalmente en una zona que veremos como segundo patio, o la zona de la cámara 31 y 32. De igual manera, han intervenido toda una serie de centros, como pueda ser el Museo Nacional de Arqueología de Cataluña, básicamente con los paleopatólogos, el equipo de paleopatólogos dirigido por el doctor Baiserías, procede
del Museo de Cataluña, y luego hemos contado con toda una serie de elementos que prácticamente darían para una novela. Por ejemplo, un georradar en el cual tardó en llegar 2 semanas con un elemento bastante novelesco de compensaciones económicas a diferentes ministerios para que pudiera llegar el georradar, ¿no? Antes, en el inicio de la presentación, comentabas 2 historias. Una, la del templo de Devot. Don Martín Almagro, el número 2 de Martín Almagro, padre, era Miguel Ángel García Guinea, que fue, bueno, ha muerto en noviembre, fue durante mucho tiempo mi jefe, profesor y demás. Entonces, Guinea era el número 2 de Almagro. El elemento de la llegada del templo de Devot fue un cambalache que hizo don Martín con los belgas. A nosotros nos habían tocado las 2 necrópolis de Abtonga. Entonces, los materiales de Abtonga son espectaculares, con lo que don Martín hizo un cambio del templo a cambio de una de las 2 necrópolis de Abtonga. Aparte de unas aventuras muy divertidas de salida a Grecia, vuelta, pero esa es otra historia. Hace 4 años hubo una exposición en el Museo del Cairo sobre los 75 años de la arqueología española. En esa presentación suena un teléfono y se entera el ministro de Cultura en ese momento que le acababan de cesar, en el patio de César Molina. En el patio del museo, con lo cual la presencia española es también bastante novedosa. Bien, entonces, ¿qué es lo que se plantea en el proyecto? En primer lugar, trabajos de excavación, fundamentalmente en la zona superior, que veremos después, y en determinados espacios de la tumba. Trabajos de restauración, verán ustedes el estado de la tumba, con lo cual era imprescindible que la mayor parte del esfuerzo fuera hacia la restauración y también enfocado a la conservación de la tumba y un elemento de puesta en valor para su visita, que era uno de los elementos imprescindibles para los egipcios. Trabajos de documentación. Nos encontramos, como luego les contaré, que esta tumba se conoce en el siglo XIX. Un elemento muy bonito fue que excavando en la muralla, que luego veremos, nos aparece un fragmento de una novela francesa del siglo XIX o platos del antiguo Winter Palace. Es decir, la gente conocía el lugar, se visitaba, está junto a Hatshepsut, con lo que ha habido un elemento de presencia bastante importante. A principios del siglo XX se comienzan a hacer intervenciones en la tumba. Resultado de ellas es que al menos 12 estatuas están en diferentes museos, como pueda ser el Museo de Berlín, la primera de las estatuas que han visto en la presentación. En 5 museos estadounidenses, o parte de los relieves se encuentran en gran cantidad de colecciones privadas o en museos como pueda ser el Museo de Turín. En
En los años 40, el doctor Zacar se hace cargo de la tumba. Este hombre es acusado injustamente de vender parte de los materiales y acaba suicidándose. Sí, o sea, te daban unas ganas de ir para allá. Bien, luego, en los años 70, se hacen una serie de intervenciones no documentadas, o sea, por ejemplo, en los libros de registro de los depósitos son elementos bastante fragmentarios. Por ejemplo, los dos únicos registros que aparecen son de dos sarcófagos de madera que han desaparecido. En los años 80 se hacen una serie de intervenciones que quizás con mejor voluntad que suerte llevaron a que una de las cuestiones que se planteó fue la sustitución del hormigón, que verán ustedes que además se apoya directamente sobre las cámaras subterráneas, con lo que ha generado una gran cantidad de problemas. Y luego llegamos nosotros. Evidentemente han intervenido una gran cantidad de técnicos y alumnos. Por ejemplo, el doctor Pere Villalba de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien estudió una serie de elementos importantísimos como la presencia de los carios, de las que luego intentaré hablarles, y que a él lo que realmente le gustaba era estar arriba en la excavación cuando terminaba con sus elementos, ¿no? Pia Senén, Montse Rius, el doctor Tablas y por supuesto una cantidad ingente de nacionales que intervienen allí. Bueno, en primer lugar vamos a situar dónde ejerció su poder Montenhat. Sabemos que este señor gobierna desde la zona de Asuán hasta la zona de Minya, en un periodo convulso como es la séptima dinastía, el siglo VII antes de Cristo. El conjunto del West Bank, de la zona de la muerte, nos lleva a todo este valle del Asasif, Kurna, el valle de las reinas, toda esta parte es Der el Bahari y el Kurna, este es el valle de las reinas y ahí tienen ustedes el valle de los reyes. Como saben también como yo, el mundo egipcio separa claramente la zona de la vida de la zona de la muerte. Este elemento les lleva a generar en el East Bank tanto los grandes templos como la ciudad de Tebas, y en el West Bank, justo en el espacio más allá de la inundación, la zona de la muerte. Un minuto. Puedes utilizar si quieres también. Perfecto. Nada, sí, nada, volvemos atrás.
Bueno, perdón. Esta zona conoce poblamiento desde época prehistórica. Sabemos que el gran desarrollo de estas necrópolis comienza con el Imperio Medio y luego, fundamentalmente, cuando Tebas se convierte en la gran capital de Egipto durante el Imperio Nuevo. Se continuará enterrando prácticamente hasta época musulmana. Esta es la parte de Deir el-Bahari. Quizás el elemento más conocido es Hatshut. Al lado tienen ustedes otro enterramiento del Imperio Medio. Todo el frente y todo el valle está lleno de tumbas. Por ejemplo, el hallazgo de los grandes depósitos de momias del Imperio Nuevo se produce en toda esta zona. La zona donde intervinieron Gilman y demás es esta de aquí, y la zona donde vamos a ver la tumba de Montenhat estaría situado en este espacio. Todo el frente de canteras, y si les parece les cuento un poco quién es el protagonista de esta aventura. Montenhat es un tipo que vive en un momento muy convulso, que es el de la dinastía 25 a la 26. La 25 es una dinastía cusita, es decir, fundamentalmente nubia, del sur de Egipto. En ese momento, una de las tres mujeres de Montenhat es una princesa cusita. Luego la veremos en la tumba. En el momento en el que los cusitas entran en graves problemas por la invasión asiria, Montenhat sigue siendo el gobernante, logra sobrevivir a los cusitas y va a sobrevivir a la destrucción de la ciudad de Tebas, llegando a casarse con una segunda mujer, Saíta, y probablemente las relaciones que establece de vínculo entre el sur de Egipto y el norte de Egipto le van a llevar a intervenir en el nombramiento de el primer faraón de la dinastía 26. Se llama Saíta a ese periodo, puesto que provienen del delta. Y él va a aparecer en la estela fundacional de Paésico I como uno de los individuos que le va a llevar al poder. Dentro de los cargos que ocupa, por un lado es alcalde de Tebas, cuarto profeta de Amón. En los textos asirios aparece como el rey de la Tebaida, el que controla toda la zona desde la isla alefantina hasta el Egipto Medio, hasta la zona de Minia, y va a ir acumulando toda una serie de cargos importantes. Su padre ya había sido profeta de Amón, es decir, el profeta de Amón sería el equivalente a un gran abad medieval. Nos encontramos con que los templos, y fundamentalmente a partir del segundo periodo intermedio, son los grandes propietarios de Egipto, bien por las donaciones, bien por el apoyo que prestan a los diferentes monarcas. Cuando hay periodos de debilidad,
el clero, fundamentalmente el clero de Amón, que es el que controla Karnak, entre otros lugares, tiene una gran fuerza tanto política como económica. El padre de Montenhat, Netab, ya había sido cuarto profeta de Amón, sacerdote y demás. Y su hijo heredará el cargo. A la vez, sabemos que Montenhat ocupa toda una serie de cargos. Por ejemplo, aparece en Abidos, la gran capital antigua del Alto Egipto, aparece reconstruyendo el templo de Mum, o nos le vamos a encontrar en inscripciones controlando las canteras de toda la zona del Mont Porphyricus, e incluso al final de su reinado, de su gobierno, interviniendo en campañas contra el sur de Egipto, con Nubia, fundamentalmente en busca del oro y de la frontera estable. Bien, aquí tienen, por un lado, una representación. Este es el busto de Montenhat procedente del templo de Karnak, actualmente conservado en el Museo del Cairo, y una reconstrucción de cómo podía haber sido este señor a partir de los retratos. En este caso nos lo encontramos ya en su etapa final. La inscripción está fragmentada, es decir, después de su muerte la estatua fue rota y solamente quedan 6 líneas de la inscripción, en la cual hay una intención clara de eliminar su memoria, que si intervienes en 3 golpes de estado logras sobrevivir, normalmente el cuarto acaba contigo. Conocemos bastantes representaciones de él. Por ejemplo, esta que tienen ustedes aquí es una representación procedente de la tumba que se encuentra en una colección privada en Estados Unidos. La diferencia con la anterior es tanto un elemento de cómo se ha querido representar como el hombre joven y demás para la eternidad. Ya saben que en el mundo egipcio hay 3 tipos de almas. El Ka, para poder sobrevivir, necesita el aliento vital y por tanto mantener un lugar al que pueda volver, y eso nos lleva a que tengamos que hacer toda una serie de representaciones y demás para que el alma pueda volver. Aquí vemos también que en este retrato aparece como un hombre joven, pero en un estilo que se conoce como el estilo cusita en la forma de representación. Sin embargo, en la etapa final ya aparece con una representación típica del periodo posterior. De igual manera, procedente también de la tumba, pero en una colección privada estadounidense, tienen ahí la representación del hijo de Montenhat haciendo las ofrendas funerarias. O sea, él acabó la tumba, su hijo, en teoría, haría todas las ceremonias propiciatorias, pero luego veremos dónde aparece el sarcófago del hijo, debajo de una escalera. Con lo cual esto nos llevará a uno de los puntos que me imagino que me preguntarán, que dónde está el sarcófago del colega. Es decir, si el hijo aparece representado en la parte final de la obra, haciendo la ofrenda de sacrificio a su padre, parece evidente que esto es la última fase una vez que ha muerto el padre. Sin embargo, veremos dónde aparece el sarcófago del hijo. Conocemos toda otra serie de representaciones. Por ejemplo, tienen aquí otra de las estatuas funerarias de Montenhat.
En este caso la inscripción aparece completa, también se conserva en un museo alemán. Y elementos que veremos que nos aparecen en la excavación hasta la saciedad son este tipo de cipos funerarios que simplemente se les he puesto ahí para que vean el nombre de este personaje. Bien, toda tumba tiene dos partes. Por un lado, lo que es el templo funerario. Es decir, para poder mantener el culto a los antepasados, necesitamos generar un lugar en el cual satisfacer las necesidades del alma del muerto. Y en segundo lugar, el espacio de enterramiento como tal. Saben que un lugar sagrado tiene que estar rodeado por una muralla, que sirve tanto como elemento de delimitación del lucus sacrum, del lugar sagrado como tal, como también un espacio que te permita proteger en lo posible el recinto como tal. Un elemento muy interesante del periodo saíta es que intentan volver, es un momento de crisis muy importante, intentan volver a los arquetipos antiguos. Por un lado, los grandes pílonos, la que tienen al fondo es la de Padinae, la primera que les contaba que se intervino en el año 2005, y nos vamos a encontrar con que la tumba de Montenhat primero va a tener dos pilonos. Este que tienen ustedes aquí, que luego veremos el proceso de excavación, que está amortizando una tumba del Imperio Medio. Cuando bajamos para ver cimentaciones y problemas estructurales que tiene este pilono, nos encontramos con que debajo había una tumba, y luego veremos cómo aprovechan todo el espacio apoyándose sobre dos vías que llevarían al templo de Hatshepsut y al templo de Montenhat. Otra cuestión, en este momento utilizamos básicamente adobe, pero luego lo forramos. Lógicamente, lo primero que robas es la piedra o los elementos que tengan amplio valor. Vimos, por ejemplo, en la zona de la izquierda, cómo en un momento determinado hubo un forro de piedra que lógicamente fue amortizado desde prácticamente el momento de abandono de la tumba. Aquí tienen el segundo pílono. Perdón, me imagino que los que hayan estado en la zona de Deir el-Bahari conocen ese punto, es el punto en el cual el checkpoint a partir del cual sale el trenecito que te lleva hasta la zona de Hatshepsut. Y la entrada de la tumba, el segundo pílono, ¿no?, es el que se ve justo enfrente, rodeado de policías. A partir de esa entrada monumental, lo que nos vamos a encontrar es un gran acceso. Un acceso que nos lleva desde el pílono hasta la zona de la cámara. Como curiosidad, si se fijan en las escaleras son originales. El elemento de las escaleras egipcias o desde las representaciones del Imperio Antiguo llevan rampas y escaleras. Por un lado, para facilitar bajar el material y, por supuesto, los sarcófagos y los otros elementos hasta la llegada de las invasiones orientales. No conocían la rueda. Por tanto, por ejemplo, tenemos en la zona de Saqqara las representaciones de los trineos con los cuales se bajaban los sarcófagos y demás.
Por tanto, lo que tienen son rampas y luego escaleras. Esas rampas sirven fundamentalmente para poder bajar cosas y demás. Bien, a partir de estas escaleras llegamos a un acceso en el cual ven la roca excavada. Estamos ya a unos 15 metros por debajo de la cota actual, en la cual se aprovechan las calizas de la zona de Deir el-Bahari para poderlo tallar. Lógicamente, ahí lo que hemos visto son tres cosas que pueden parecer curiosas. Primero, el saqueo en esa zona fue intensivo, tanto antiguo como moderno. Por un elemento lógico, cuanto más cerca tienes el elemento para poder salir corriendo, mejor. Pero también lo que vimos en todo ese frente fue una gran cantidad de grafitos carios. Saben que los carios son conocidos ya desde época de Avieno como mercenarios, y mercenarios que vienen con cambises. El doctor Villalba logró identificar unas 80 inscripciones carias. Alguna de ellas muy interesante, normalmente son nombres y demás, pero alguna de ellas muy interesante porque las estatuas iniciales del primer patio estaban rotas y aparecen grafitos carios. La invasión de Cambises nos llevaría a un momento 60 años después de la muerte de Montenhat. En ese momento ya habían roto las estatuas y habían realizado grafitos. En el momento que encuentras que han cortado la cara del señor Montenhat y aparecen los nombres de los carios, eso ya nos está dando un momento en el cual había sido saqueada la tumba y está siendo ocupada como lugar no solamente de enterramiento, sino también como un lugar de hábitat. A partir de esa entrada nos encontraríamos una primera sala y petra en la cual se basa en 4 columnas talladas en la roca que van a dar acceso a 6 cámaras. A 6 cámaras en origen funerarias que luego van a tener toda una serie de recuperaciones al menos hasta el siglo VII después de Cristo. Como ven, lo utilizamos también como un espacio de almacenaje y de trabajo. Toda esa parte que ven ustedes ahí son restos de inscripciones que habían sido arrancadas y picadas. Con lo cual, uno de los elementos fundamentales que les decía antes era del proyecto la necesidad de la restauración. Con lo cual se intentó ir volviendo a colocar estos puzzles de inscripciones que en parte se logró. Ahí tienen otra imagen con toda una serie de cámaras situadas al fondo de este espacio. A partir de ahí se accede a un primer patio. Este primer patio, o sea, la zona que han visto ustedes antes, estaría aquí, que nos llevaría a un primer patio. Este primer patio está compuesto, en primer lugar, por un pozo. Ese pozo entraría dentro de toda la tradición de la laguna primigenia, el elemento
el elemento del origen para la eterna vuelta y demás. En primer lugar, cuando se hizo los análisis allá abajo, lo que nos daba es que había habido árboles, con lo que tendríamos un estanque con árboles en medio. En segundo lugar, si ven la altura de los zócalos con respecto al nivel de tránsito, nos llevaría a un elemento que, por ejemplo, han podido ver ustedes en lugares como el Gran Templo de Karnak, que son esos grandes estanques y demás dentro de ese lugar. Luego, lo que tienen ustedes son una serie de cámaras en las cuales aparecen toda una serie de elementos decorativos asociados a la resurrección. A partir de ahí veremos después que se accede a un segundo patio. Por eso les decía que hay una parte que tiene una función de templo, fundamentalmente para el recuerdo del muerto, y que luego se va a ocupar de muy diferentes maneras. Bien, esta es la zona por la que hemos entrado y ahí tienen dos series de estatuas. Aquí tendríamos a Montenhat con su primera mujer, la Nubia, la princesa Nubia, y aquí tendríamos a Montenhat con su madre. Lo que aparece en toda esta parte es el curso honorum, la vida y los cargos que lleva, y en esta parte lo que tenemos es la descripción de la subida al poder de Paésico I. Como les decía, toda esta parte fue destruida intencionalmente, rompiéndoles tanto la cara como el resto del cuerpo. Y al menos eso ha sucedido antes del año 550, momento en el cual están haciendo los grafitos los carios. Por favor. Bien, ahí tienen ustedes esa parte de las inscripciones y luego las diferentes salas. Un elemento común también en esta tumba es que, igual que en la mayor parte de las de la 25-26, es que buscan arquetipos muy antiguos. Por ejemplo, en esta tumba aparece tanto el libro de los muertos, que en ese momento ya era un elemento absolutamente anticuado, o el libro de las horas. De igual manera, en la decoración y en la forma de ejecución están intentando, ¿no?, volver a un momento en el cual Egipto había sido mucho más poderoso, y van a seguir con esos elementos. En cada una de las cámaras, a ver si se ve mejor en el ordenador que hay. En alguna de las cámaras lo que se van a encontrar son las flores entrelazadas, el elemento de la persiana, es decir, la tumba como tal, o cada una de las cámaras, es la reconstrucción de una casa. Si han visitado el Museo del Cairo, en la segunda planta, tienen ustedes un pilón de maquetas, fundamentalmente del Imperio Medio. Es decir, si no tienes dinero para hacerte la tumba, lo que haces es hacerte una maquetita más o menos lujosa, en la cual puedas volver del más allá, ¿no? Por tanto, la forma que tenían de cierre de las casas era por persianas. En este caso estamos reproduciendo esos elementos en piedra. Luego, la jamba propia de la casa para evitar la inundación, el escalón, y cada una de estas, luego las veremos por dentro, se dividen en 2 o 3 espacios. Esto lleva a algo que
no me voy a enrollar mucho porque si no acabarán odiándome. Esto lleva a que después de dejar de ser tumba se convirtiera en un lugar tanto de vida como de enterramientos secundarios o incluso de almacenes. Imagínense un sitio en el que en verano 50 grados a la sombra, que tienes unas magníficas habitaciones en piedra, en el cual cuando hacía mucho calor nos metíamos a tomar el té dentro, a una temperatura magnífica, que va a llevar a que haya toda una serie de ocupaciones. Por ejemplo, en esta primera cámara que tienen ahí, se vieron unas inscripciones coptas que fueron interpretadas por el profesor Villalba como la dedicación como templo cristiano. Y ahí ha seguido viviendo la gente prácticamente hasta la actualidad. Tuvimos que intervenir en unas tumbas cercanas, en las cuales para poder llegar a la tumba había que quitar unas 30 momias. Bueno, pues nos llaman, quitar rápido las momias, de esto que le dices, no, esto hay que excavarlo. Eran momias tolemaicas y romanas con todos los ajuares, y cuando nos pusimos a excavar un lateral nos encontramos una casa del siglo VII después de Cristo, aprovechando la tumba, con lo cual el fenómeno de Ocupa sin fronteras no es actual, sino que también responde a una lógica en el que si tienes un lugar como este, te vas a intentar aprovecharlo lo más posible. Ahí tienen el interior de una de ellas, la inscripción cristiana está en esta zona, los distintos elementos, y aquí tienen saqueos que se produjeron a lo largo del siglo XX. Había saqueadores tan magníficos que incluso ponían la fecha en la que habían saqueado. Y luego un viejo principio es que lo primero que se roba son las caras, porque se venden mejor en el mercado. Con lo cual, pues bueno, ahí se ve muy bien la sucesión de cortes, e incluso la arqueología también sirve para ver cuando lo han cortado con un cincel o cuando han metido un medio mecánico, puesto que el corte es completamente distinto. Bueno, mesas de ofrendas. Esto estaría enlazado con todo el fenómeno de ese culto a los muertos. De todas maneras, como es necesario que el alma pueda tener todos los elementos necesarios una vez que se ha producido la resurrección, lo habitual es que no se fíen mucho de los herederos, con lo cual representan hasta la saciedad los elementos que tienen que recibir como ofrenda a lo largo, una vez al año y demás, ¿no? Esta mesa, por ejemplo, lo que nos representa es unos patitos con el numeral de 100 patos que tienes que entregarme todos los años, vino, cerveza, pan, y luego un elemento que aparece en todas las tumbas es el cuarto trasero de una vaca o de un buey. Era el más valorado, ¿no? Con lo cual lo representas siempre en esas tumbas. El elemento para la libación, y en este caso sabemos que es de un familiar de Montejar, no del mismo. Si hay 78 cámaras en origen, tenemos que tener en cuenta que esto sería como nuestros grandes cenotafios, es decir, enterramos a este señor, a su madre, a su padre, a
la familia y aquellas personas que han tenido una relación de dependencia con nosotros. Se sigue enterrando hasta la saciedad. Aquí tienen otra de esas cámaras en la cual nos aparecieron unas 20 momias. En este caso son momias romanas. U otras dependencias se utilizaron como almacenes. Ahí tienen ustedes una colección de ánforas. Este tipo de ánfora se llama ánfora tipo Gaza. Es un tipo de ánfora del siglo V después de Cristo. Estas grandes dolias son elementos para almacenar grano y demás. Con lo cual, en el momento en el que ese espacio va cambiando de función, también nos vamos a encontrar con que las gentes van a ir adaptándose y aprovechando este tipo de elementos. El proceso de documentación que les decía antes nos lleva a que sabemos que tanto en el momento del doctor Zacher como en momentos anteriores salieron toda una serie de momias y de elementos que fueron almacenados en diferentes lugares. En este caso nos encontramos con una cassette, un depósito, que se encuentra en un almacén un tanto peculiar, en el que tras 3 años conseguimos que nos dejaran entrar. Philips, por medio del doctor Baiserías y su equipo, nos deja un aparato de rayos X de última generación y bueno, vienen una serie de radiólogos y tal. Bueno, cuando logramos entrar al depósito, este era el aspecto que tenía las momias. Como verán, pues, algunas devoradas por animales y demás. Al levantar estas momias, nos encontramos con algo que nos dio una fecha interesante para saber cuándo se había depositado, que era un periódico. O sea, habían puesto, eran muy cuidadosos y habían puesto unos periódicos debajo de las momias, en el cual la fecha que nos daba era la invasión soviética de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Bien, de una forma bastante rocambolesca, puesto que conseguir hacer las analíticas allí es un tanto complicado, por medio de los rayos X y de una serie de elementos arqueológicos, logramos desenvolver a una de las momias, en las cuales aparece una inscripción que nos permite saber que una de ellas al menos es la madre de Montenhat y otra la abuela. Bien, a partir de ese primer patio entraríamos en una segunda zona en la cual lo que nos interesa son estos 2 vanos que tienen ustedes en ese lateral. Esos 2 vanos son unas escaleras en las cuales está el libro de los muertos. Y a partir de ahí se entra al segundo patio, la cámara 31-32, con unas magníficas pinturas que la doctora Gammer ha estudiado, con motivos muy arcaizantes
y de una calidad magnífica. Aquí tienen esa segunda parte con la restitución que hicimos y el problema que les decía de la intervención de los 80. Se utilizó por un elemento de necesidad y de economía, se utilizó masivamente hormigón de muy mala calidad, con problemas de disgregación muy importantes, que a la vez se asentaban sobre las cámaras subterráneas. Con lo cual, uno de los objetivos, si se vuelve a la tumba, es desmontar todo esto. Se hizo un proyecto arquitectónico y demás para poder sustituir esto por elementos que permitan que no se hundan también las cámaras inferiores. Bueno, ahí tienen parte del proceso de restauración. Ven todo el problema de las concreciones y un conjunto magnífico de jeroglíficos que de nuevo nos retrotraen a elementos 1000 años anteriores. Ahí tienen, por ejemplo, el resultado de la limpieza en alguna de estas zonas, con jeroglíficos tanto en su ejecución como en su significado mucho más antiguos de lo que sería propio del periodo saíta. Bueno, como curiosidad, saben que jeroglífico es el idioma sagrado, ¿no? Término griego, en el cual es necesario que el texto se ajuste exactamente. En algunas zonas hemos visto cómo primero llega el que realmente sabe, lo dibuja el texto como tal, luego llega un segundo operario, que es el que rebaja, el tercero el que da color, y en ocasiones se ve cómo se ha desmontado por un error del que copió o del que ejecutó para que el idioma, la fórmula sea la fórmula exacta. Por ejemplo, en esa maza que tienen ustedes a la izquierda. A partir de ahí entramos en una serie de cámaras divididas en dos ramales que van descendiendo por medio de rampas y escaleras, generando cámaras diversas, con un primer problema muy grave, que todos los años teníamos que desalojar a los ocupantes habituales. Durante 10 meses está ocupado por murciélagos, que son los legales ocupantes de la tumba, ¿no? Por tanto, otro problema importante en estos espacios, aparte de la iluminación, es el elemento de que no puedes permanecer durante mucho tiempo, que tienes que utilizar máscaras y demás, ¿no? Debido tanto al guano como al olor de la zona. Bien, aquí tienen ustedes el descenso. Fíjense en esta pared de la que luego hablaremos. Uno de los descensos hacia la zona de la tumba, y debajo de una de las escaleras apareció el sarcófago de Nestap, un sarcófago de diorita sí, pero ya no la volverá a ver así ese sarcófago. Vamos a ver, en un momento determinado se planteó sacar el sarcófago. Se consulta a los ingenieros, a los arquitectos y demás, ¿cómo le sacamos? En un momento determinado se toma una decisión de carácter administrativo de no sacarle. Cuando nos hemos ido, uno de los inspectores nos ha avisado de que se ha intentado sacar el sarcófago para llevarle a un museo que quieren hacer en la zona del Mar Rojo, en un resort turístico. El sarcófago pesa unas
8 toneladas. Con lo cual, lo que han hecho ha sido partirle. Con lo cual, ahora estas fotos ya es también arqueología. Lo han partido en 3 trozos para poder sacarlo el año pasado. Bien. Lo que nos encontramos entonces es con el sarcófago del hijo, el que hemos visto antes en la inscripción de dedicación, escondido debajo de una escalera. Al final de esos pasillos nos aparece la cámara osiriaca. Saben que Osiris es el dios de la resurrección, el mito de Osiris, cuando le corta a su querido hermano en 13 trocitos, e Isis va a recuperarle. No encuentra el 13avo, por tanto es una diosa virgen, que es el que nos da continuamente las crecidas del Nilo como elemento de fertilización. Por tanto, el elemento siriaco lo que te está siempre indicando es el tránsito hacia el elemento de la resurrección y el lugar de esos enterramientos. Vamos a ver lo que había después y después vemos la excavación. Bien, a partir de ahí lo que nos encontramos es en el centro del plano, a unos 50 metros de profundidad, un agujero que había sido utilizado por los saqueadores en el siglo V a.C. A partir de ahí nos encontramos un derrumbe. Las condiciones de excavación en esa zona son muy duras, se exige que se encibe para que los críos que estaban allí excavando, los 4 egipcios, no pasaran a conformar parte de la tumba. En el momento en el que se enciba, se empieza a desescombrar, aparecen restos de estatuas y el elemento del saqueo. Y a partir de ahí, una segunda cámara, que es esta. Esta cámara es la cámara destinada al sarcófago de Montenhab y a sus estatuas funerarias. Lo que vimos es que nunca hubo ahí un sarcófago, es decir, no queda ningún fragmento. Seguramente parte de las estatuas que se conservan en colecciones fundamentalmente estadounidenses y japonesas por el módulo pueden corresponder a esta zona. No sabemos cuándo fueron saqueadas, seguramente en momentos muy antiguos. Y en la zona de la cubierta de la bóveda, lo que nos aparecen son las diosas protectoras y toda la procesión de los dioses que lo defenderían. Evidentemente, esta zona, entramos en el 2010, no dio tiempo a limpiar, restaurar y demás, porque aparte era necesario toda una serie de infraestructuras para poder llevar luz, puesto que ahí trabajábamos con generador. Y, lógicamente, para poder restaurar eso es necesario montar andamios y era necesaria la generación de una infraestructura importante. Junto a ella aparece otra cámara funeraria. En este caso sí estuvo el sarcófago. Como ven aquí, parte del sarcófago de madera
fue destruido en momentos antiguos. Se destruyó parte de la pared buscando quizás el ajuar, y lo que sí se conserva es magníficamente las pinturas murales, y sabemos que es un sobrino de Montenhat, que también actúa como sacerdote. Ahí tienen parte del retrato, perdón la calidad de las fotos, pero están tiradas en la cámara sin luz, ¿no? Miren, uno de los elementos que identifica a los sacerdotes es la piel de leopardo, ¿no? El elemento de la piel de leopardo, igual que la piel de león, es uno de los elementos que te permite la identificación de estos señores, junto a su mujer, y la inscripción jeroglífica lo que nos dice es que fue tercer profeta de Amón, un grado por debajo de Montenhat y de su primo, y la relación con Montenhat. Esta cámara igualmente está todavía sin restaurar y sin tocar. Evidentemente, uno de los elementos que queríamos ver es que si no está abajo, en algún sitio tenía que estar. Con lo cual se hicieron toda una serie de elementos de georradar y de tomografía, repitiendo en 2 ocasiones los elementos, y al comprobar en el plano una serie de posibles anomalías, nos centramos en ese espacio que les decía antes de la escalera, dándonos aquí, tanto en el rebote del pasillo norte como en el rebote del pasillo sur, nos da una gran anomalía de unos 12 metros cuadrados. Sobre un elemento de piedra maciza. Lo lógico sería pensar que si hay un vano de esa naturaleza en un espacio, además, que sobre el plano está sobre la cámara que hemos visto antes, destinada al recuerdo y al sarcófago que nunca estuvo, probablemente esté allí. 2 minutos les enseño la excavación de la parte superior y bueno, el patio, el primer patio que han visto antes es este, el primer pílono, y el segundo pílono estaría por aquí. Lógicamente, lo que hicieron fue cercar mediante una muralla de adobe de 70 metros por 40 metros, con un ancho medio de unos 4 metros, en el que por modulación nos daría una altura en origen de unos 5,5 metros, 6 metros. El tipo de obra es una construcción en opus implectum, es decir, haces un muro fuera, otro dentro y rellenas, y sabemos que en origen iba a estar recubierto de piedra. De nuevo, sigue modelos muy antiguos, como son esas murallas con contrafuerte, que nos llevaría a modelos desde época de Zoser. O sea, el tipo quería identificarse y quería que su edificio se identificara con modelos muy antiguos. Ahí tienen ustedes diferentes secciones del muro. Lógicamente, en las zonas en las que era más fácil el saqueo, ¿no?, se llevaron los adobes, y en las partes de cimentación más profunda
se han conservado mejor. Esta zona tiene un elemento sagrado que incluso nos lleva a que haya una serie de enterramientos que quizás Pía les pueda comentar después, que te hacen una ilusión terrible. Aquí lo que tienen es un muñequito de una momia. Ven ahí el cuerpo, la cabeza y un sudario. Alguien que no tenía dinero para poder vivir eternamente se hizo un muñequito, le envolvió y le enterró dentro del pomerium con la esperanza de asociarse a la resurrección. Bueno, sabemos que se estaba forrando y que habían empezado por la parte más cercana al pílono. Nos aparecieron 3 mazos de cantero y elementos como esta decoración de alabastro que iba destinada a forrar. Debió morir el dueño, dejaron de pagar y directamente decidieron irse a otra obra mejor pagada. Eso nos lleva también a saber una serie de cosas. Es decir, que lo último que se hacía era forrar el espacio de la muralla, que lo primero que se forraba, lógicamente, es el espacio de la tumba y del pílonos, del elemento representativo. Mientras que lo último que dejábamos eran los alicataos de los espacios externos, y en ese momento debió producirse, tuvo que ser en el 630 o en las inmediaciones, momento en el que Buenamonte se abandona la obra. Los conos que aparecen continuamente tienen una función de delimitar un espacio sagrado. Es decir, lo que hacemos es, a lo largo de la obra, se hacen ofrendas, pero también se colocan una especie de señales en el que aparece el nombre del individuo y sirven para identificar ese espacio sagrado con este tipo de cuestiones. Esto es lo que se está vendiendo por todos los furtivos en este momento en un entorno de los 2.000 euros, puesto que son objetos pequeños, fácilmente saqueables y es un elemento que se está vendiendo hasta la saciedad, igual que los setus, mientras que las grandes piezas tienen otro circuito comercial. La muralla, lógicamente, amortiza elementos anteriores. Esto que tienen ustedes aquí, por debajo de la muralla, es el camino que llevaba a Hatshepsut. Lógicamente, se ha saqueado parcialmente la piedra, pero en el caso que le servía como buena cimentación, la han mantenido. O otra vía que sería la que comunicaría con el templo funerario del Imperio Medio de Montehat. Aparecen hasta la saciedad las marcas sobre los adobes y las improntas sobre la arcilla. Es decir, se marcan los adobes. Sabemos que se marcan mucho más en el momento inicial de la obra, es decir, junto a los pílonos. En uno de los lienzos nos aparecieron 64, mientras que según va avanzando la obra se preocupa menos de ir marcando y, por ejemplo, en el eje este-oeste aparecieron 7 en 60 metros. Por tanto, hay una densidad y probablemente diferentes cuadrillas trabajando en cada uno de los elementos. Y por último, en medio del recinto nos aparece
un cerramiento de 35 por 35 metros en adobe. Este es un tipo de elemento que recuerda a los piramidones y demás. Conocemos dos ejemplos de este periodo saíta, en el cual lo que haces es, en medio de la estructura del recinto superior, en el momento en el que se topografió, está justo sobre la cámara de Mountain Hut, hacer una pequeña pirámide de adobe. Lógicamente, lo que te queda es la cimentación, puesto que el resto fue aprovechado en diferentes momentos. Y en medio, un depósito de dos estatuas que habían sido enterradas de la tumba del Imperio Medio que hay junto a Hatshepsut. Con lo cual, cuando estaban haciendo la obra, se encontraron esas estatuas y, al tener un concepto sagrado, aunque estuvieran rotas, en lugar de amortizarlas como un elemento constructivo, lo que hicieron fue enterrarlas, cubrirlas, y cuando te pones a excavar dices, ¿qué pintan aquí unas estatuas del segundo milenio? Bueno, no les canso más con lo que espero no haberles aburrido mucho, y estoy a su entera disposición para preguntas, insultos, exabruptos o lo que consideren. Yo quería preguntar, dígame. ¿no le he entendido muy bien? Sí. Estos elementos de decoración antes Sí. de entrar en la cámara funeraria, ¿qué significan? Porque no son... Sí. Estos elementos decorativos... Esos, mire, tanto la hoja de loto como el papiro son elementos que están representando un elemento de la resurrección. Aparte, son elementos que aparecen asociados tanto a Neptis, a Isis y demás, y en realidad, aparte del elemento decorativo, tiene un valor asociado a un mito de resurrección. Con lo cual juega con los dos elementos. Es decir, es una zona realmente bella con estos elementos entrelazados, pero también es un elemento que lleva un elemento simbólico asociado a esa posibilidad de resurrección. No, las hojas de loto... Son hojas de loto, troncos de hoja de loto entrelazadas. De papiro, quizás. Sí. De papiro las tiene en el interior. Sabe que ya desde el Imperio Antiguo se jugaba con el elemento de la alternancia del loto y del papiro, tanto como representación del Alto y del Bajo Egipto, como un elemento que está asociado a elementos de resurrección. Los saqueos empezaban inmediatamente. Yo creo que media hora después de haber metido el muerto empezaba el saqueo. Hay, por ejemplo, unas historias divertidísimas de la dinastía 21-22, en el que hay una auténtica organización para saquear las tumbas del West Bank, del Valle de los Reyes y de los nobles, ¿no? Entonces empieza un proceso contra los saqueadores. En un momento determinado se corta, puesto que aparecen los sacerdotes, los guardianes y demás. Por tanto, había un elemento de saqueo organizado ya en época antigua. De la gran pirámide de Keops, lo único que queda es una estatuita así, en el Museo del Cairo. En el momento en el que enterrabas a alguien, en un elemento tan suntuoso, a los 15 minutos ya estaban haciendo cola para aligerarte. Eso es lo que nos lleva, por ejemplo, a que se desarrollen este tipo de necrópolis, como el Valle de los Reyes o el Valle de las Reinas. Lo que haces es intentar ocultar la tumba. Excavas en la roca, en un sitio que además es relativamente fácil de proteger, y te llevas el templo fuera.
Por eso están los grandes templos a lo largo del West Bank, en la zona del río, que serían templos funerarios asociados a los colegas que están enterrados, ¿no? De esa manera no lo hacías tan llamativo. Sin embargo, tampoco le sirvió de nada. Es decir, al final aparecieron todas esas momias en una cueva que les he enseñado antes en el farallón de Deir el-Bahari, en el cual los sacerdotes hicieron recolecta de todas las momias, desde Ramsés II a Seti I, a todos los grandes faraones, acabaron escondidos, y una familia que actualmente tiene el bar más famoso de la zona, se dedicaron a saquear generación tras generación, hasta que uno de ellos se pasa y saca más cosas al mercado en el siglo XX, y es lo que lleva a todo el hallazgo de esas tumbas. Te quería preguntar, ¿en estas excavaciones tenéis algún tipo de control o vigilancia? Sí, hombre, por supuesto. No, perdón, por parte de los arqueólogos o autoridades egipcias. Sí, vamos a ver, el sistema funciona de la siguiente manera. Tiene que haber un inspector, o dos. Ese inspector cambia año a año. El pago del inspector corre a cargo de la misión y es nombrado por el ministerio. En segundo lugar, tienes a los capataces, a los rais, que son nombrados por el Supremo Consejo de Antigüedades. Por encima del inspector tienes a un superintendente. En el caso nuestro, en el caso del West Bank, a el doctor Said, bueno, ahora ha habido cambios, sí, y demás, ¿no? Que es el encargado de comprobar todo eso. Por encima de él estaría el gobernador de la zona. Y luego por encima de él, lógicamente, el Cairo con las diferentes autoridades. Entonces, ese que hicieron Sí. el puzzle de él, ¿quién lo hizo? Nadie se autosuicidó. Bueno, hemos llegado a ver, cuando nos hemos puesto a restaurar sarcófagos de madera, cómo se habían cortado hace mucho tiempo, no en periodo colonial, cómo se habían cortado placas para vender como muestra, para vender después el sarcófago. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de conseguir la independencia. El del Museo Británico, Sí. ¿La cuestión política de estos momentos está afectando de alguna manera las excavaciones? Vamos a ver, la cuestión política como tal, lo que no debería llevar a que no continuaran las excavaciones. Las reuniones que hemos tenido la doctora Gamer y yo en el ministerio hace un año, bueno, pues se renuevan los permisos, no hay ningún problema y demás. Desde el punto de vista real, los elementos de inestabilidad en todos estos lugares te llevan a actuar con una especial prevención. No tanto por el elemento de la seguridad de la excavación o de los arqueólogos, como, por ejemplo, que seguramente usted no me dejaría que su hija estuviera en una excavación durante 2 meses allí, ¿no? Por tanto, es decir, no es tanto un problema de carácter administrativo, sino también un elemento de prudencia. Este fenómeno ha comenzado antes de la revolución, cuando los ataques israelíes a la zona del Líbano, se produjo una caída importantísima de la presencia estadounidense, con un elemento bastante lógico, ¿no?
Luego, por ejemplo, te encontrabas cuando venían a vernos los camaradas de Arkansas, que estaban excavando al lado de Ramsés, del Ramseum, pues tenían que ir con 5 guardaespaldas y demás. Después se produjeron toda una serie de desencuentros. Por ejemplo, se cerraron misiones francesas después de las justas peticiones del profesor Hawass de que le devolvieran los materiales del Louvre, con lo cual, pues, Santa Rita Rita, y la contestación fue echar a las 2 expediciones del Louvre. Entonces, se juntan muchas cosas. No es tanto un problema político, sino, pues, bueno, pues, elementos de carácter ajeno a la situación política, pero muy ligadas a elementos sociales. Por ejemplo, ¿por qué no está abierto al turismo la zona del Egipto Medio? Yo he estado allí. Incluso a lo mejor no habrá incluso a lo mejor no habrá quien quiera ir hasta allá. Bueno, ver la gran capital de Akenatón y todas esas cosas. Hace 10 años está cerrado al turismo, pues bueno, porque, por ejemplo, el número 2 de Al-Qaeda procede allí, es una zona en la que el paro es del 90%, no hay una infraestructura hotelera. Entonces, en esa zona, por ejemplo, hay una misión alemana de la Universidad de Tübingen, que es la tumba de Saruna. En la tumba de Saruna, tú estás durante 3 semanas sin poder salir de allí, con luz durante 2 horas al día, unos servicios higiénicos magníficos, palmera de la izquierda para las niñas, palmera de la derecha para los niños. Con lo cual, ahí hay unos monumentos magníficos, pero tampoco se dan las condiciones para poder intervenir. Por tanto, no es una suma de elementos que llevan junto con la crisis. Es decir, en este momento no hay una capacidad de inversión para poder afrontar ese tipo de elementos. Una excavación es muy cara, no solamente desde el punto de vista de la ejecución física, sino que, por ejemplo, en estas excavaciones hay una media de 80 obreros. Una campaña de 3 meses entre obreros, RAIs, viajes, la obligación, que me parece magnífica, de restaurar todos los años una parte, te llevan a que entre todos la mataron y ella sola se murió. Sí. Me da la sensación de que también los saqueadores, en este caso el Museo Británico, que hay tantísimos, se puede decir que también han sido británicos los saqueadores, porque hay una muestra importante del testimonio, pero ¿cómo es posible que se haya podido retirar semejante muestra a un país? Vamos a ver, legalmente... Gracias a ello podemos ver. Sí, es que si no, no lo veríamos. Pero tenemos que tener en cuenta que las excavaciones que se hacen en el siglo XIX están dentro de un marco legal. Aparte, en ese momento era turca, antes de ser protectorado británico. El museo, por ejemplo, del Cairo le funda un francés. O las primeras excavaciones que se hacen, las hacen ingleses e italianos. Esto nos lleva a que esos materiales salieron legalmente. A partir de la independencia y del establecimiento de una legislación normal, o sea, a mí me parece lógico de que no pueda sacar absolutamente nada, porque es propiedad del pueblo egipcio, no lo debe sacar. Entonces hay que diferenciar muy bien el fenómeno anterior a los años 50 y lo que sucede después. Hawass sí hizo una cosa muy buena, que fue poner orden y ser terriblemente estricto. Eso no ha impedido que haya seguido habiendo unos comercios
externos y extraños, fundamentalmente de piezas de alto valor. Otro elemento, perdón, nada. Otro elemento que también me parece muy correcto fue el cambio de legislación que llevó Hawass, en el que como te pillen, te dan una beca de 30 años. Y 30 años en una cárcel egipcia tiene que ser maravilloso. Bueno, no les canso más. Sí. Muchas gracias. Nada. Ay, pues, muchísimas gracias. Por esta información y por esta nada, a tan ustedes. magnífica. Porque A gracias ustedes. a que hay personas como usted, pues No, como podemos, me trates de usted me enfado. pues hemos tenido esta No, hombre, información y un menos placer, mal, porque yo un sería placer. incapaz de hacer ese trabajo. Me No, encanta, hombre. sin embargo, por eso digo gracias a la información y a los trabajadores. Nada, pues, muchísimas gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Bueno, Y para lo que queráis, todos sabéis dónde me estamos. corta, ¿eh? Gracias. Ahora mismo lo... Oye, os dejo...